El primero de los temas, pues, es justamente limpieza y desinfección. Es decir, ya nosotros vimos el ABC de lo que es la microbiología, los factores que inciden en la aparición de contaminaciones, de contaminantes, los peligros, los riesgos que tiene una fábrica o una planta procesadora de alimentos, todos los requisitos que debemos considerar a la hora de los diseños higiénicos sanitarios de la misma y los factores que hacen que el microorganismo o la flora patógena pueda medrar o no dentro de nuestra línea de producción, ya sea formando biopelículas por distintos vectores que lleguen a los alimentos, a la materia prima, etc. Frente a eso, tenemos las herramientas que empleamos y debemos justamente analizar para tratar de vencer esos obstáculos, tratar de mitigar en lo más posible o que no aparezcan esas contaminaciones que hacen que el producto se deteriore. Para eso vamos a ver de qué trata el tema de limpieza y desinfección. Huelga decir que tanto las operaciones de limpieza como las posteriores a ella, que son las labores de desinfección de toda una línea de proceso productivo, no dejan de ser esenciales dentro de una fábrica de alimentos. Si obviamente queremos producir ese alimento en condiciones de seguridad y en condiciones de higiene. Estas operaciones, como dijimos, se pueden llevar a cabo en corrientes de materias primas y productos, en algunos procesos como por ejemplo preparación de conservas de productos agrícolas, pero se aplican ineludiblemente a la fábrica, a la planta de alimentos en su conjunto y a toda su aparatología, que ya vamos a ver qué tipo de procesos lleva esta limpieza, esta higiene profunda y esta desinfección. Son conceptos distintos. Hay que empezar diciendo que tanto limpieza como desinfección son operaciones unitarias diferentes, aunque, como sabemos, es mucho más fácil alcanzar una eficiente desinfección si la llevamos a cabo sobre una superficie que está limpia, puesto que la suciedad protege, como vimos, a los microorganismos contra los agentes desinfectantes. Eliminar lo que es la suciedad también conlleva una eliminación importante de toda esa flora de microorganismos que puede o no ser patógena. Pese a ello, siempre que termina una limpieza, quedan restos de microorganismos o unidades formadoras de colonia que si las investigamos las vamos a encontrar, que tenemos que nosotros mitigar, porque de lo contrario, como dijimos, vamos a tener un gran riesgo, un gran peligro de contaminación. Los métodos normales que encontramos de higienización, de limpieza dentro de las fábricas de la industria alimenticia en su conjunto, incluyen, por supuesto, la limpieza con agua y un detergente que, como vamos a ver más adelante, va a tener que ser adecuado a cada tipo de suciedad, a la dureza del agua con que se está trabajando, a los materiales con los cuales están construidos los equipos y a la técnica de limpieza que nosotros utilicemos en ese momento para ese proceso. Además, las desinfecciones podemos hacerlas por calor, usando ese vapor de agua como un medio esterilizante. Además, se puede usar agua hirviendo, se puede usar agentes químicos que, como dije anteriormente, tienen que estar en correlación a la industria que nosotros tenemos. O sea, cada proceso va con su
desinfectante específico como para no crear problemas ni en la línea de producción ni en los equipos. Además tenemos dos operaciones de limpieza que se llevan a cabo de forma distinta. Una es previo desmantelamiento o limpieza fuera de lugar, clean of place, o clean in place. Quiere decir la limpieza in situ, en donde directamente nosotros, al detener la línea de producción, hacemos una limpieza y una desinfección del equipamiento de toda la línea en el lugar sin proceder a desarmar nada. Esto ya lo vamos a ver en detalle en las próximas placas. En la limpieza COP o Clean of Place es un método de limpieza que es mucho más antiguo, que ya prácticamente ha sido reemplazado por el Clean in Place. Todavía, sin embargo, puede verse, puede utilizarse y sigue siendo eficaz si se lleva a cabo de forma correcta, pero esto hace de que tengamos que desmontar y montar cada vez que se hace la higiene de los equipos, y ello conlleva también un desgaste y alguna falla dentro del proceso que seguramente traerá problemas. Por supuesto, esta línea de limpieza conlleva preparar, desarmar toda la instalación, quitar la suciedad gruesa, lavar con un químico especial acorde a lo que esté reglamentado para ese proceso y para esa línea productiva, enjuagar y finalmente desinfectar, por supuesto validando el método con un análisis bacteriológico. Su contraparte es la limpieza in situ o limpieza en el lugar, en donde hacemos circular por medio de todas las tuberías, las líneas de producción y demás, todo nuestro sistema, todas nuestras herramientas que tenemos de desinfectantes, de detergentes, de agentes limpiadores, removedores, etc. Para esto es importante, como dijimos, no solamente contar con sustancias o soluciones sanitizadoras preparadas al efecto, sino que debemos hacer mezclas bien elaboradas para cada línea, tanto de los detergentes ácidos como de los detergentes alcalinos, y sin olvidar el tema del agua, que debe ser de calidad superior. Es decir, no podemos tener agua que no sabemos de dónde viene o que no esté correctamente chequeada. Además, tenemos que ver cómo es la eliminación de estos efluentes, como para que no vaya a haber peligro de alguna contracorriente que, como dijimos, tenga al final peor el remedio que la enfermedad, porque nos contamina todo lo que nosotros hemos limpiado. Y con eso, por supuesto, tiene mucho que ver, como vimos también en el módulo anterior, el diseño higiénico-sanitario de toda la planta. Por supuesto que para este apartado de limpieza y desinfección hay un círculo virtuoso, que debería ser virtuoso, que es el círculo de Zinner, que nos habla de cuidar 4 partes fundamentales que hacen que este engranaje de la limpieza dé resultado, sea eficiente, sea eficaz. ¿Cuál es la temperatura? Por un lado, cada proceso lleva una temperatura X de limpieza acorde al producto que utilicemos, ya sea ácido o básico, y en definitiva al sanitizante posterior. Le sigue justamente ese producto de limpieza, elegir el producto de limpieza adecuado y usarlo de la manera adecuada. La energía mecánica, por otro lado, por la cual vamos a retirar todo lo que es la suciedad gruesa y vamos a arrastrar toda la espuma que empleemos en la higiene, en la limpieza de esta línea.
Y por supuesto el tiempo, es decir, cada uno tiene su tiempo de acción, su tiempo de estabilización en donde nosotros aplicamos el producto, dejamos que el producto actúe y luego hacemos la remoción correspondiente. Pero todo ello tiene que estar debidamente controlado, debidamente escrito, debidamente reglamentado y realmente hacer una verificación personal de que esto se está llevando a cabo de la forma que está, porque si no, a veces apurando los tiempos o sobrepasando los tiempos, no se logran los mismos resultados, obviamente. Y de acuerdo a la industria alimenticia, a la planta productora o a las líneas de producción que tengamos, a su magnitud, todo este sistema de limpieza y desinfección prácticamente puede convertirse en sectores automáticos, porque obviamente en el ahorro de la mano de obra también viene ahorro de tiempos, ahorro de posibles errores que puedan hacer que un producto a lo mejor termine desestimándose. Y obviamente que si esto nosotros lo digitalizamos, lo ponemos bajo un ordenador, bueno, lo manejamos en forma remota y prácticamente dándole a todo su correcta dosificación, su correcto tiempo y por supuesto logrando o pretendiendo lograr un alto nivel en la higiene y posteriormente en la desinfección. Como dijimos, también hay factores que van a influir en el grado de limpieza que se alcance en los dos sistemas. La temperatura, la composición y la concentración de las disoluciones detersivas o de detergente, el tiempo de contacto que hay entre, entre esa solución y las superficies sucias, el grado de turbulencia promovido dentro de un conducto y el espesor y la naturaleza de esas capas de suciedad. Todos estos factores hacen que influya en la eficacia que va a tener nuestra limpieza y posterior desinfección. Y bueno, esta placa demuestra un poco que como todo en la vida no existe lo ideal. Eh, si queremos buscar un detergente ideal tenemos que pensar en muchas cuestiones que hacen que a lo mejor un solo producto no tenga todo esto que nosotros buscamos. Es decir, por un lado, que sea antiestático o que tenga color para saber si quedan restos, si hay algún estabilizante en la fórmula que permita su preservación en el tiempo, si tiene una función espumante o de generación de espuma en más o en menos, a veces necesitamos que esa espuma sea importante, otras veces no, que tenga inhibidor de corrosión para proteger al material que estamos tratando, que tenga sustancias quelantes para prevenir incrustaciones, como hablábamos por ejemplo en la industria láctea de la piedra de leche, que transforme estructuras minerales en complejos que sean arrastrados por este efecto detersivo, que disminuya la tensión superficial con agentes tensioactivos para permitir que esa capa hidrófoba de las biopelículas se desarme y el porcentaje de la estructura de base que sea variable, es decir, nosotros, como dijimos, tenemos detergentes ácidos para neutralizar, detergentes alcalinos que hacen una saponificación de las grasas y posterior hidrólisis de las mismas, es decir, hay que conjugar varios factores para poder tener un producto ideal que hoy por hoy no existe o está lejos de ser único dentro de la industria alimenticia, sino que hay
conjunciones de productos que se utilizan para tal fin. Y en este cuadro le queremos mostrar algunos ejemplos, por ejemplo, para tratar justamente distintos tipos de suciedad. Como dijimos, en los productos que forman sales minerales, concreciones, piedra de leche, etc., tenemos que utilizar detergentes ácidos y a su vez neutralizantes de alcalinos, que también tengan una fuerte carga de secuestrantes. Dentro de los primeros, ácido fosfórico, el ácido acético, el nítrico, etc. Y dentro de los segundos, gluconato, ETA, sobre todo ácido etilendiamino tetracético. Si queremos tratar una suciedad de proteínas, vamos a trabajar con detergentes alcalinos como la potasa, los silicatos, los fosfatos, productos enzimáticos como proteasas. Si queremos tratar azúcares solubles, los alcalinos, otros hidratos de carbono llevarán una mezcla de alcalinos y enzimáticos. Y para grasas y aceites, como dijimos, tratar con tensioactivos, con enzimas y con detergentes alcalinos. Esto es un poco un ejemplo de lo que hoy en día es lo que la industria busca como para desarrollar un correcto programa de higiene y desinfección posterior. Y como no, volvemos otra vez un poco a las primeras placas del módulo 1, donde hablábamos de que se integraban dentro del programa de monitoreo ambiental los prerequisitos, los análisis de puntos críticos de control y la higiene personal como factor fundamental en todo este entramado, porque evidentemente si tenemos operarios que no conocen, no saben o no están capacitados para usar este tipo de artilugios, bueno, poco podemos hacer. O sea, si la persona sabe desarrollar su tarea en forma correcta, como siempre se dice, no cuando lo están mirando, sino hacerlo, incluso más cuando no lo miran, porque ya es una cuestión de responsabilidad que se tiene, bueno, todo va a ser imposible. O sea, hay que partir de la base que la persona tiene que estar convenientemente capacitada y educada para llevar adelante su propia higiene personal para poder trabajar en forma que corresponda. Y bueno, lo que la FDA ya en 2017 decía es que indudablemente las acciones del personal son los que terminan con la transferencia de listeria a un entorno de procesamiento, sobre todo en alimentos ready to eat, que son los listos para consumo. Ahí está un poco el nudo gordiano de toda esta historia. Bueno, y esto es un poco la secuencia de el proceso de limpieza y desinfección, que no solamente debe ser sistemático, sino que debe seguir un patrón establecido. Yo no puedo desinfectar una superficie que está sucia. Primero tengo que remover en seco la parte más gruesa, tengo que hacer un enjuague, posteriormente una limpieza química con un buen fregado mecánico, aclarar toda esa superficie, inspeccionar que no hayan quedado sustancias que me puedan a mí producir un problema posterior y finalmente hacer la desinfección que corresponda. Aquí les queremos mostrar en esta imagen cómo es la acción de un detergente tensioactivo, que puede ser aniónico o no iónico, en donde tenemos una cabeza que es hidrofílica, en donde tenemos también una cola que es hidrofóbica y la acción que va a tener sobre la superficie que va tener tanto el sustrato como las moléculas a lo mejor
de sustancias oleosas, en este caso, bueno, vamos a tener justamente que ese detergente tensioactivo va a capturar las moléculas formando micelas y de esta manera, al quedar en libertad la cabeza hidrofílica, nosotros podemos con el agua arrastrarlo perfectamente sin ningún problema. Esto es un poco, como les digo, la explicación microscópica de cómo es la actitud que tiene un detergente tensioactivo frente a una suciedad en una superficie. Y acá en esta tabla, que también va a estar en el cuerpo teórico del módulo, están los principios activos de los principales compuestos que utilizamos, como ser ácido peracético, alcoholes, aldehídos, aminas terciarias, compuestos clorados y compuestos de amonio cuaternario. Nos va a decir justamente qué actividad tiene cada uno de ellos, a qué son activos, frente a bacterias, a hongos, a virus, bueno, saber para qué nos va a servir cada uno y su actuación, es decir, ¿para qué nos sirve un ácido peracético? Por ejemplo, ¿para qué nos sirve un alcohol? ¿Para qué nos sirve un aldehído? Las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Por ejemplo, vemos que el peracético como desventaja puede tener posibilidad de corrosión de metales y producción de vapores irritantes. Las ventajas es que no es espumante, por ejemplo, y así van a ver con cada uno de ellos lo que es más importante como para a la hora de tener que elegir, que ustedes tengan que decidir, bueno, este cuadro puede ser importante porque en una primera vista ustedes ya tienen algo que les va a decir para dónde orientarse de acuerdo a la superficie que quieran tratar. Ahora bien, como medidas recomendadas o más que recomendadas, yo diría ya especificadas en forma global en las distintas normativas y demás para control de un saneamiento especial, bueno, tenemos los programas de limpieza, las prácticas de higiene, el monitoreo ambiental y el diseño sanitario. Con respecto a la limpieza, la instalación limpia obviamente se va a traducir en productos seguros. Monitorear las áreas es importante tanto en productos crudos como acabados. Además, el mantenimiento de un entorno limpio y evitar que los productos transformados se recontaminen son solo el puntapié inicial, el comienzo para un control de patógenos. Todas las funciones de limpieza y de desinfección deben ser estrechamente monitorizadas a través de inspecciones antes de la producción y test ambientales, lo mismo que la rutina de la toma de muestras de los controles microbiológicos, que esos serán temas de otros webinarios para no hacer este tan largo. Si la producción se inicia con un equipo limpio y desinfectado de forma inadecuada, todas las demás medidas para el control de patógenos que utilicemos serán ineficaces. Además, no menos importante, es el tema de la educación del consumidor. El transporte de los productos a los consumidores también ofrece muchas oportunidades para la alteración de esa temperatura o de ese nivel de frío que tenemos que registrar en ciertos productos para que lleguen sobre todo a aquellos de consumo inmediato de forma inocua y segura al consumidor. Niveles mínimos de patógenos de productos acabados pueden llegar a multiplicarse en forma exponencial si la temperatura no se mantiene dentro de los niveles normales a lo largo de toda esa cadena de distribución. Es decir, la cadena de frío va paralela a lo que llamamos cadena de distribución hasta el consumidor. Y el consumidor obviamente también lo debe mantener en su hogar, porque si no,
todo es factible de contaminación y de deterioro. Los manipuladores de alimentos, entre los cuales incluimos, como dijimos, a los consumidores, deben ser formados e informados mediante una continua educación sobre los peligros potenciales de lo que se llaman enfermedades de transmisión alimentaria o ETAs, si los productos no se manejan de manera adecuada. En general, es imprescindible determinar las áreas de una planta, como dijimos antes, en esa zonificación higiénica, si estas áreas, por ejemplo, son riesgosas o tienen un cierto riesgo de producir una contaminación o están en riesgo de contaminación por patógenos en el caso de contaminaciones cruzadas. Por ello es importante realizar análisis de peligro, evaluaciones de riesgo con regularidad. Por ende, una instalación bien gestionada identificará riesgos y peligros para proporcionar controles eficaces. Una vez identificadas las áreas, los procesos y las prácticas se deben incorporar a un programa de prevención adecuado, garantizando la seguridad alimentaria como un esfuerzo de cooperación que va a involucrar no solamente a los empleados, sino, dijimos, a toda esa cadena de distribución y fundamentalmente al consumidor final. Otra cosa que la industria de alimentos eh, ha tratado de inculcar y es una medida muy superadora es la codificación por color. ¿Y qué significa? Bueno, codificando por color vamos a minimizar el riesgo de contaminación de productos. Por esa contaminación cruzada y lo que veíamos en placas anteriores, bueno, vamos a minimizar ese riesgo. O sea, cada sector va a tener su color y sus elementos de higiene y de limpieza codificados también por el mismo color. Y no podemos mezclar las cosas. De esta forma también reducimos riesgos, reducimos costos que se van a asociar al recall o al rechazo o retirada de productos. Vamos a tratar de eliminar o mitigar lo más posible la contaminación cruzada, agilizando procesos. Y el sistema de codificación por color es mucho más fácil de entender y aprender independientemente del lenguaje que se hable. Podemos tener nosotros operarios extranjeros que no conocen nuestro idioma o ir nosotros a trabajar a lugares donde no conocemos el idioma. Bueno, esto también hace de que haya un sentido de responsabilidad dentro de la zona de trabajo, porque bueno, al igual que, por ejemplo, el etiquetado de productos peligrosos en el laboratorio, ya es globalmente aceptado, al igual también que las señales de tránsito, o sea, es independientemente del idioma que se hable. Y por supuesto acá damos a modo de ejemplo, es una planta tipo de alimentación, de producción de alimentos, muy simple, donde tiene una zona negra que vemos que es de carga y descarga de materiales o en este caso ya la comida elaborada, una zona azul que es donde se produce el alimento, se maneja la materia prima, la zona roja que es una producción ya más intensiva de ese alimento, en la zona púrpura está establecido lo que es la parte de laboratorio, el empaque y posterior distribución del alimento ya listo es una zona verde, la zona anaranjada donde el personal hace su racionamiento o reposo y la zona amarilla que es el sector de sanitarios. Por supuesto, esto vamos a tener nosotros quizá cambios de colores según la empresa, según el lugar,
pero por lo general los códigos de colores van a ver que la parte que tiene alimentos va a ser de color verde, la zona azul va a ser una zona que se considera de bajo riesgo, el amarillo una zona de riesgo medio y rojo una zona de alto riesgo. Por supuesto que esto tiene que ver en limpieza y en desinfección, porque en la desinfección la carga bacteriológica de la parte roja va a ser alta. La carga bacteriológica media va a ser color amarillo. El color verde va a tener una exigencia higiénica alta porque ahí se van a manipular alimentos. La limpieza general es una zona blanca y otras superficies como cristales una zona azul. Esto es para la desinfección. Y como les dije, en la parte de limpieza cada color lleva o conlleva que los utensilios que se utilicen sean también del mismo color y no haya mezclas para evitar problemas. Y bueno, estas recomendaciones que también las toma ya la FDA, la Organización Mundial de la Salud, todo lo que refiere a la parte de proceso de alimentos, es que ya están estandarizados estos colores, verdes, azul, rojo, blanco y amarillo, que son las zonas más extensas que pueda tener una planta de alimentos y donde se utilizan mayor equipo de limpieza, utensilios para manipulación de alimentos y demás. Hay que acordarse, por ejemplo, que aquí no lo nombra, pero sí habíamos visto el color negro que normalmente se utiliza para limpieza de zona de desagües o drenajes. Y análogamente podemos incorporar, como vimos en la placa anterior, otros colores, rosa, anaranjado, púrpura, etcétera, para áreas que son más pequeñas, que se caracterizan también por alto riesgo, a veces para el control de alérgenos o alergenos, a veces para zonas de laboratorio, para zonas de racionamiento, etcétera. Es importante tener en cuenta que también los fabricantes se esfuerzan por mantenerse al día en el control de estos patógenos como de muchos otros. En la actualidad, las plantas de producción sabemos que deben muchas veces por convenios comerciales que tienen y por eh, su propia reglamentación interna de cada país, tienen que desarrollar obligatoriamente programas de buenas prácticas de manufactura, así como los análisis de puntos críticos de control que en definitiva ayudan a esta empresa a rastrear e inspeccionar los productos para asegurarse de esa forma que llegan de manera segura al consumidor. Ahora bien, las prácticas de control de patógenos van a diferir de una planta a otra o de una industria a otra. A continuación, exponemos reglas simples que se pueden ver reflejadas en la placa para saber cómo prevenir esta contaminación patógena. Las materias primas, por un lado. Las empresas, no olvidemos que buscan trabajar con proveedores que proporcionen un certificado de análisis de estas materias primas u otros resultados de pruebas que indican que el producto cumple con una calidad microbiológica requerida. A su vez, recibidas, las materias primas deben almacenarse correctamente a la temperatura indicada en áreas separadas o restringidas de los productos ya terminados o para consumo. Y la rotación de estas materias primas se deben desarrollar en base a lo que llamamos FIFO, que es lo que primero entra, primero sale. First in, first out. Si no se utiliza la totalidad del ingrediente, el recipiente debe tratarse convenientemente. Con respecto al procesamiento, se somete a un tratamiento térmico adecuado. El fabricante, con un paso de cocción o pasteurización, debe también verificar el proceso, a ver si tiene o no contaminación y dónde está el problema.
Es probable que si no se alcanzan las temperaturas indicadas, las bacterias patógenas sobrevivan a estos procesos. Por eso es necesario lograr enfriamientos rápidos para asegurar la calidad del producto, sobre todo lo que está próximo a su consumo o para consumo directo. Las plantas de producción, sabemos que en un mundo ideal todas las plantas de producción deberían mantener separadas las áreas crudas de las cocidas, sin embargo muchas veces, por no decir por lo general, no es el caso. En una planta donde no sea posible, los empleados deberán mover las materias primas y sus productos acabados dentro de lugares ya a tal efecto previstos y de la forma más rápida posible y más higiénica. Continuando con la progresión de estos temas de monitoreo ambiental, vamos a ver qué significa y para qué nos sirve la zonificación higiénica. Tenemos 4 zonas por lo general que están globalmente aceptadas, mundialmente aceptadas y reglamentadas. La zona 1, que es la que está en superficie de contacto con alimentos en forma directa. La zona 2, superficies que no entran en contacto con alimentos, pero sí están cerca a los alimentos o a esas zonas de superficie de contacto, es decir, a la zona 1. Por ejemplo, la zona 1 puede ser una mesada donde se corta carne vacuna, y la zona 2, las patas de esa mesada, por ejemplo. La zona 3 ya son superficies más remotas que no entran en contacto con el alimento, pero pueden estar en áreas de procesamiento y pueden contaminar zonas 1 y 2, por ejemplo, paredes, los pisos, los desagües o drenajes de esas zonas 1 y 2 en donde el alimento es tratado. Y finalmente la zona 4 no entra en contacto con el alimento, está fuera del área de procesamiento y desde la cual pueden ingresar patógenos al entorno del procesamiento. La zona 4, como veíamos, es la zona de tránsito de vehículos, de recepción, baños, laboratorio, oficinas, entrada a la planta, etcétera, en donde si no hay medidas de higiene correcta o no se respetan ciertos parámetros de ingreso a zonas controladas, podemos tener, desde luego, contaminación cruzada patógena y no patógena y grave. Bueno, y en definitiva, ¿para qué nos sirve la zonificación higiénica? Este mapeo, este layout de zona que nos piden para realizar en definitiva el monitoreo ambiental. Bueno, justamente es lograr saber qué áreas son las que deben tener, por ejemplo, alto grado de higiene, donde tenemos productos terminados que ya están expuestos o son susceptibles de contaminación, aquellos otros que están listos para consumo, que están pasteurizados, las zonas de material crudo o donde está la materia prima básica, donde también están presentes las buenas prácticas de manufactura o deberían estar. Y finalmente esa parte general, que son los pasillos, los almacenes, las zonas de mantenimiento, oficinas y demás. Huelga decir, como muestra la imagen, que esta zonificación justamente previene la tan temida contaminación cruzada. Y además, el flujo de aire es importante porque debe ser siempre presiones positivas que actúan desde las zonas más peligrosas, o sea, donde más debemos concentrar la higiene, que es la zona 1, a la zona 4. Ese es el flujo que debe tener el aire dentro de nuestra industria. Para esto tenemos que realizar, o la planta debería tener, un proceso de zonificación higiénica
de su planta, sobre todo en aquellas donde tengan áreas que se superpongan y que se consideren zonas de alto riesgo y deben ser tratadas en consecuencia. Además, se debe controlar el flujo del personal entre las áreas, como nombramos antes, de zonas crudas, de productos acabados y demás. Asimismo, el tráfico de vehículos y de peatones debe ser limitado lo más posible. Los empleados deben permanecer dentro de su área de trabajo designada y además es beneficioso tener tanto carros como carretillas, elevadoras y otros equipos que sean dedicados exclusivamente al área en donde están elaborándose los procesos que correspondan. Es decir, que no migren de un área a otra. Los empleados que trabajen en contacto directo con alimentos, con superficies de contacto con alimentos y materiales de envasado, pueden ser y de hecho son muchas veces responsables de contaminaciones cruzadas de patógenos y de los que estamos hablando en mayor grado, listeria y salmonela. Por eso es imprescindible que sobre todo mantengan una buena higiene personal y sepan de qué se trata cuando hablamos de buenas prácticas de manufactura. Y ahora nos vamos a referir a los dos personajes más importantes de esta obra, los malos de la película, como yo los llamo, que son Salmonella y Listeria. Eh, Prácticamente son los patógenos que más se investigan en un monitoreo ambiental y lo que más quebraderos de cabeza le dan a la industria hoy en día. Eh, Todos los que estamos en este tema sabemos, hemos leído que por más que la industria sea de primer nivel, como ha ocurrido últimamente en Suiza, en una fábrica de chocolates, una de las más afamadas del mundo, en donde ha habido contaminaciones con salmonela. Por ejemplo, en alimentos para niños, para bebés, de otra fábrica muy afamada mundialmente, también suiza, donde ha habido contaminación con Cronobacter en la leche en polvo o los productos para preparar alimentos infantiles. Es decir, todo esto no hace más que ver que lamentablemente cuando hay una contaminación patógena, a la bacteria no le va a importar credo, religión o estado económico de la industria o de la empresa. Si encuentra la posibilidad, créanme que va a producir el nicho y ahí se va a desarrollar y una vez que la tengan va a ser muy difícil su eliminación. Y por supuesto que Salmonella y Listeria no son los únicos, pero sí son los más importantes porque sabemos que hay muchas ETAs, hay más de 250 ETAs a nivel mundial, tanto sea bacterianas, físicas, químicas, tóxicas, parasitarias, etcétera. Pero estos dos, Listeria y Salmonella, son los que más problemas traen dentro de la industria de los alimentos. Como dijimos, Salmonella en cualquiera de sus acepciones y Listeria solamente monocitógenes, que es la única especie conocida de este género que es patógeno alimentario. Con respecto a la Salmonella, prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que la salmonelosis es mucho más grave porque tiene un promedio de incubación más largo, pero ya hay a veces problemas no solamente en niños y ancianos, sino en personas adultas sanas, que pueden llegar hasta la muerte, porque si esa persona está por alguna causa inmunodeprimida o su cuadro no es tomado a tiempo, la salmonelosis es un cuadro muy complicado. Se estima que en el mundo ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 muertes en países en desarrollo. Esto es un dato último de la Organización Mundial de la Salud.
Acá este cuadro es un poco para que tengan una idea de que si bien los huevos de gallinas son estériles, puede haber problemas dentro de la planta productora, por ejemplo, de gallinas ponedoras, donde no se observa una buena higiene, una buena desinfección, una buena sanidad del plantel, verificada oficialmente. Entonces los animales pueden contraer la salmonela, producir un cuadro de salmonelosis crónica y el animal termina siendo un vector, por lo cual los huevos ya nacen con salmonela incluida. Entonces, todo este proceso obviamente que tiene una explicación. Si el animal está vacunado como corresponde y la planta de gallinas ponedoras tiene una sanidad, una higiene y una desinfección que se mantiene en el tiempo y que se verifica y que se analiza como debe ser, bueno, en realidad no debería haber ningún tipo de problemas. Pero cuando existen fallas, es como cuando hay fallas en cualquier sistema. La cosa se va poniendo difícil, los animales se vuelven portadores crónicos y ahí tenemos lotes de huevos que pueden estar infectados y de allí los problemas que pueden causar. Acá les dejo también una imagen que lo van a tener como todo esto en los cuerpos teóricos, que es el resumen de la norma ISO 6579-1 del 2017, que nos dice cómo es el cultivo de salmonela, es decir, qué tipos de pruebas lleva para su investigación, para su aislamiento, eh, un preenriquecimiento, una siembra y una prueba bioquímica final y serológica para saber de qué especie de salmonela estamos hablando. Con respecto a la histeria, ya es un problema un poco distinto porque la sintomatología es la misma, pero es una enfermedad de transmisión alimentaria atípica. Cursa con manifestaciones sistémicas graves y es emergente a partir de los años 80, sobre todo en Estados Unidos. Es un animal, o sea, perdón, una bacteria que está en vida libre, es ubicuitoria, o sea que la tenemos en cualquier lugar presente, pero sobre todo crece a altas concentraciones de cloruro de sodio. Y además, las temperaturas de crecimiento, fíjense ustedes que están de los menos 0,4 hasta los 44 grados centígrados. Quiere decir que la tenemos dentro de la heladera y a temperaturas extremas, con pHs que van de 4,5 a 9,5. O sea, si crece a bajas temperaturas o a altas, a pHs extremos, con condiciones de cloruro de sodio elevados, bueno, hay que tenerlas en cuenta. Por eso, sobre todo, cuidado con los fiambres mal conservados, cuidado con pensar de que si total guardo el alimento en la heladera está a salvo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y como siempre, las medidas de control y los factores ustedes verán que se repiten, por lo tanto no lo vamos a repetir nosotros. Aquí también le dejamos una imagen que tiene que ver con la norma ISO 11290-1, también del 2017, que nos habla de cómo procesar la muestra para, en definitiva, sembrar y recuperar Listeria monocitógenes. Hoy la industria, por lo general, ya vamos a ver que cuenta con medios rápidos para detectar salmonelas o detectar listerias sin verificar la especie. Es decir,
saber en pocas horas si tenemos positivo a Listeria o positivo a Salmonella. Si es positivo, se toma como que es, en el caso de Listeria monocytogenes, y se actúa en consecuencia. Es para acelerar tiempos y obviamente reducir costos. Pero bueno, esto tienen que saberlo para conocer, la gente sobre todo que trabaja en el laboratorio, cómo es la investigación y el aislamiento de Listeria monocytogenes. Bueno, y los que están dentro de la industria sabrán, y los que no van a aprender de que eh, entre las cosas que van apareciendo y lo que se va progresando en materia de control y eliminación de estos patógenos, existe lo que se llaman fagos o colifagos, que eran justamente los que primero aparecieron para combatir a Escherichia coli, que en definitiva son virus que se incorporan a la célula bacteriana, como tenemos aquí, donde se fijan como cualquier virus y necesita de esta célula bacteriana. Por ejemplo, en el U número 1 rojo, ven que este virión, este fago, que está adherido, en este caso, a una salmonela o a una listeria, va a eliminar su DNA o ADN para combinarse con el cromosoma de la bacteria. Y de ahí puede pasar a un ciclo que se llama lítico, es decir, donde produce lisis de la bacteria y ruptura de la misma. Esto justamente va a llevar a que ese ADN contaminado de la bacteria con las nuevas proteínas sinteticen nuevos fagos o nuevos viriones. Entonces se rompe la célula, se rompe la pared y la estructura celular de la salmonela o de la listeria y se liberan nuevos viriones o nuevos fagos que van a contaminar a otras células y así sucesivamente hasta destruir. Por otro lado, se puede producir un ciclo llamado lisogénico en donde se recombina este ADN integrándose al cromosoma bacteriano, pero no para producir otros viriones, sino que la bacteria va a ser como un contaminante que se va a reproducir normalmente y va a iniciar un ciclo lítico posterior. Es decir, va a estar produciendo más ADN ya de la manera que el fago le dice que tiene que producir y entonces entra ahí sí a un ciclo de lisis y formación de viriones. Es decir, este ciclo lisogénico vendría a ser como un paso intermedio. De las dos maneras, la célula bacteriana termina muriendo y produciendo nuevos virus que van a colonizar a otras células. Ahora pasamos a un tema fundamental dentro de lo que es el monitoreo ambiental, cuál es el control de patógenos y el muestreo. Esto es la base de lo que es el monitoreo ambiental. O sea, tenemos que pasar por todas estas etapas para saber entonces dónde estamos parados, qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que muestrear, qué tenemos que muestrear, cómo, qué frecuencia de muestreo tenemos que hacer y cómo actuar, por supuesto, en el caso de los positivos. Todo esto a partir de ahora. Bueno, ahora analizamos la otra pata de la mesa, la toma de muestras. El primer paso para seleccionar los lugares donde tomar las muestras. Bueno, es importante mapear el proceso de fabricación identificando los pasos de procesamiento. Por ejemplo, llenado, congelación, rebanado, las líneas de procedimiento, de procesamiento, los equipos, los materiales de construcción, etc.
Entonces vamos a diferenciar dos puntos importantes o dos zonas. Una zona 1, que es una superficie de contacto con el producto de manera directa, y una zona 2, que son superficies adyacentes a la superficie de contacto con el producto. Vale decir, son aquellas zonas que no están en forma directa en contacto con el alimento. La 2. En la 1 sí tenemos una zona en contacto directo. El muestreo durante el proceso productivo en los puntos de la zona 1 nos va a proporcionar datos que se pueden utilizar para detectar una posible pérdida del control de proceso o condiciones que puedan conducir a la contaminación del producto. También se puede usar para definir tiempos adecuados de ejecución para las diferentes líneas de procesado y para apoyar la seguridad de los procesos con tiempo de ejecución prolongados. Además, las pruebas de indicadores de los puntos de ambas zonas 1 y 2 representan un método complementario para monitorear las condiciones de los equipos y establecer la frecuencia de mantenimiento preventivo como las reparaciones. Por ejemplo, las tendencias hacia un mayor número de microorganismos indicadores en ciertos sitios puede apuntar a la necesidad de un reemplazo de juntas, piezas de caucho, de plástico, etc. Cuando se evalúan las fuentes de niveles elevados de microorganismos indicadores, también es importante tener en cuenta cualquier actividad típica que pueda estar ocurriendo, como por ejemplo obras, elaboración de nuevos productos en líneas adyacentes, cambios en los productos químicos o en el personal de saneamiento, etc. La frecuencia de ese muestreo estará basada en el riesgo, dependiendo de factores como el tipo de producto que se está produciendo, si es listo para consumo, listo para cocinar, si son alimentos crudos, etc. Además de la susceptibilidad microbiana del mismo, de la carga microbiana de los ingredientes, del nivel de riesgo durante cada paso del procesado y otras consideraciones específicas del entorno de producción, como por ejemplo la letalidad del proceso de producción, la frecuencia del saneamiento y el potencial en la contaminación cruzada que hablábamos en la primera placa. En todo caso, un enfoque basado en la selección de muestras tomadas según el riesgo debe permitir comprobar solo una parte de los puntos de muestreo disponibles en la zona y aún así debe ser posible verificar el control del entorno o los procedimientos de higienización. Cuando se utiliza para verificar la eficacia de ese POES, el muestreo debe realizarse después de cada ciclo del mismo y antes de la puesta en marcha de un nuevo ciclo productivo, para evaluar la tendencia de los resultados y para la identificación temprana de problemas. Si el equipo de producción es complejo o contiene áreas de difícil acceso, también puede ser útil tomar muestra mientras el equipo está funcionando, pero antes de comenzar el proceso de los alimentos. Ciertos equipos, por ejemplo, cintas transportadoras, deben funcionar por lo menos 15 minutos antes del muestreo, ya que aumenta la probabilidad de que las poblaciones microbianas residuales que han quedado después del POES se vuelvan accesibles al muestreo. Para cada punto se deben establecer límites aceptables de microorganismos indicadores. Estos límites se determinan de varias maneras, por ejemplo, mediante niveles de referencia, utilizando el histórico de datos disponible, mediante la bibliografía oficial, etc. Después de la higienización, se considera que el nivel de organismos indicadores en la superficie obviamente debe ser bajo o nulo. Sabemos que la listeriosis se asocia en gran medida con aquellos llamados alimentos listos para consumo o RTE, Ready to Eat, y está bien establecido que los alimentos que representan el mayor riesgo de listeriosis son aquellos alimentos, no solamente que estén listos para consumo, sino que tengan características intrínsecas como pH y actividad de agua que apoyen el crecimiento, el desarrollo
de Listeria monocytogenes. Mientras que hay otros alimentos similares que representan menor riesgo, ya que tienen características intrínsecas que van a impedir el crecimiento de este patógeno. Ahora, ¿qué debemos observar en la formulación de estos alimentos? Que el pH sea menor o igual a 4.4. Que la actividad de agua sea menor a 0.92 y que el alimento esté formulado para contener una combinación de factores que estén científicamente demostrados que prevengan el crecimiento como concepto de obstáculos, es decir, que estén formando parte de una mezcla listericida o que, como últimamente hemos podido observar, hay envoltorios o envases que se producen de tal forma de que tienen efecto bactericida sin alterar el producto ni ser nocivo para el ser humano. Bueno, aquí lo que mostramos es un poco, como decíamos, lo ideal, que a veces no existe o es muy difícil de alcanzar. Es decir, separar productos crudos de los listos para consumo es algo que cae de su peso, más buenas prácticas de manufactura, que ya sabemos de memoria qué son y cómo se aplican, o qué son y cómo deberían aplicarse, más el diseño sanitario de instalaciones y equipos, más los procedimientos y controles eficaces de limpieza y sanitización, más el monitoreo ambiental de patógeno. Todo esto, si lo cumplimos como debe ser, podríamos lograr un control efectivo de patógenos. ¿Siempre se produce así? La respuesta es no. Lamentablemente siempre tenemos algún tipo de problema y siempre debemos encontrar positivos. O sea, no es común que aparezcan siempre resultados negativos. Siempre va a haber algún tipo de contaminación. Lo importante es que no encontremos los pesos pesados de esos patógenos que son salmonela y listeria. Puede haber alguna proliferación de flora micótica total o de aerobios mesófilos, etcétera, de acuerdo a la industria de que se trate, pero lo importante es el control efectivo de estos patógenos que son los verdaderamente problemáticos. Otro de los conceptos a tener en cuenta es la diferencia que tenemos entre zona y sitio o lugar de muestreo. Las zonas ya vimos cuáles son. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, de acuerdo a que tenga contacto con alimento o no. Los sitios son la ubicación específica de la muestra que nosotros debemos justamente señalizar, identificar a través de la planilla, a través de las fotografías que se tomen, etcétera. Por ejemplo, pasamanos, eje del motor número 43, como dice aquí, guía izquierda de la banda transportadora. Todos los lugares deben estar perfectamente descritos y diferenciados. Además, el plan de muestreo, como dice abajo, en la zona 2, en una línea específica de manufactura, tendrá la lista de todos esos sitios específicos que vamos a muestrear, que son superficies sin contacto con alimentos, pero que están inmediatamente adyacentes a la zona 1. Y la zona 3 lo mismo con respecto a la zona 2 y así sucesivamente. Teniendo en cuenta que la gran cantidad, el gran porcentaje de muestras va a estar en la zona 1, que es la zona que está en íntimo contacto con el alimento. Vamos a pasar a ver ahora, a partir de este momento, las distintas herramientas que tenemos dentro del monitoreo ambiental para la toma de muestras, justamente, que van a variar según la instalación, según el tipo de producto
y que, como vamos a ver en forma particular, van a ser hisopos, esponjas u otras opciones, placas de contacto o placas Rodack, placas de contacto tipo 3M, los muestreadores de aire, etc. Las técnicas de análisis microbiológico más utilizadas para verificar el grado de desinfección de las instalaciones tras un proceso de POES son aquellas que se realizan mediante toma de muestra con placas de contacto y escobillado, hisopado o escobillonado de las superficies higienizadas. Estos métodos reflejan si quedan restos de contaminación microbiana una vez que se ha desinfectado la zona. Sin embargo, en este caso siempre es aconsejable realizar dos muestreos, uno antes de la desinfección y otro después de la misma, con el fin de averiguar realmente la efectividad de ese desinfectante. Por último, analizamos el método de la esponja. Antes de la toma de muestra se deberá humedecer la misma en el diluyente y al colocarla en la bolsa vamos a efectuar sobre la misma un ligero masaje para la liberación de los microorganismos. Eh, Obviamente que la sumergimos en una bolsa estéril con un volumen de diluyente conocido. Por ejemplo, lo mejor por práctica y por consejo de los laboratorios que venden estos kits son usar sobre una superficie de 100 centímetros cuadrados e introducir en diluyente de 100 centímetros cúbicos. Si se trabaja en un laboratorio externo a la planta, tanto las esponjas como los hisopos se refrigeran de 2 a 8 grados y dentro de las 4 horas siguientes se procesan y no tenerlos más de 24 horas. Las placas de Rodack o similar se deben incubar también dentro de las 4 horas, siempre y cuando lo trabaje un laboratorio ajeno a la planta. Y si no, ni bien se toma la muestra, se incuba para que la técnica sea lo más rápida y efectiva y eficaz posible. Bueno, y aprovecho esta posibilidad de esta placa para mostrarles las esponjas como vienen para uso industrial, es decir, con mango o sin mango, para ser utilizadas en superficie, y van a ver en la placa siguiente un vídeo que explica un poco cómo es este sistema de la toma de muestra con esponjas. En esta placa podemos observar una imagen en donde nosotros tenemos medio de transporte del tipo Stuart para llevar la muestra al laboratorio que puede recibir o una esponja o un hisopo, pero tiene la característica de que ya está identificada por el color la zona donde vamos a muestrear. Es decir, lo único que tendríamos que poner aquí en el protocolo de la toma de muestra es el lugar en donde se toma la muestra, pero ya la zona está identificada con un color, lo cual es obviamente para evitar cualquier tipo de problema de cambio de muestra o de equivocación en el procesamiento de la misma, etcétera. A su vez, las placas de contacto, como las placas Rodack, son en general no tanto las más adecuadas para la evaluación de la eficacia de los infectantes, pero sí son muy usadas, puesto que lamentablemente son solamente eficaces en superficies lisas o llanas con recuentos microbianos bajos, ya que no es posible hacer diluciones. Asimismo, otra desventaja que presenta esta placa de contacto es que no permite estudio de los biofilms adheridos en la superficie porque tenemos que la determinación de los mismos se realiza
haciendo una ruptura de la estructura. En cuanto a la técnica del escobillado, el principal problema radica en que hay variaciones individuales en la forma de hisopar esas superficies. Debido a ello, no suele ser reproducible, observándose una elevada variabilidad de recuentos por área de muestra. También otro inconveniente que presenta el escobillado o hisopado es que los microorganismos adheridos y los biofilms en general no se recuperan bien con el hisopo o bien quedan retenidos en el capuchón y no son transferidos a los medios de transporte o de cultivo. Otra desventaja de las técnicas basadas en la microbiología clásica es la obtención de resultados. Tanto las técnicas del escobillado por la aplicación la aplicación de la placa Rodack son lentas debido a su incubación previa a la lectura. Los resultados no se obtienen sino hasta 48 horas como mínimo post toma de muestra, etcétera. En el caso de los resultados no satisfactorios no es posible adoptar medida correctora inmediata, por lo que desde el punto de vista no serían útiles para ejecutar planes de vigilancia en el sistema de autocontrol. Por ende, en la actualidad, año 2022, todavía no existe un método de control de superficie sólido para adoptarlo como estándar a nivel internacional y oficial. Muchas técnicas denominadas técnicas rápidas se desarrollaron para aplicaciones clínicas allí por los años 60 y 70, siendo posteriormente adaptadas para su uso en alimentos, y realmente vamos 10 años atrasados con respecto al área médica en la parte alimentaria. Sin embargo, durante la última década existe un crecimiento de interés en el ámbito internacional en la adaptación y la investigación de métodos rápidos en el campo de la microbiología de los alimentos, porque tenemos necesidad de reducir tiempos de detección de microorganismos y por ende se han desarrollado nuevas metodologías que permiten con la misma fiabilidad, reproducibilidad y repetitividad que los ensayos clásicos, la certificación de calidad en los productos alimentarios.